Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablaremos sobre un tema bastante interesante, es el barroco. El barroco es un movimiento artístico que nace en Italia, más o menos en el siglo XVI y se expande hasta el siglo XVIII. Como este movimiento surge en Italia, se traslada a todos los países de Europa, incluyendo España. En España, naturalmente, entra a permear la escultura, la música, la danza e inclusive la literatura. Y claro, es en la literatura en donde nosotros nos vamos a detener. Ahí encontramos al magnífico Cervantes, a poetas de la categoría de Quevedo y de Góngora, y nos encontramos a dramaturgos como Lope de Vega y Calderón de la Barca. Y ahí es donde nosotros nos detenemos, en el teatro del barroco. ¿Por qué el teatro? El teatro del barroco en esa época las ciudades empiezan a tener mayor extensión porque viene la gente del campo a las ciudades y los privilegiados y los monarcas quieren conservar todos estos privilegios que siempre la corona les ha tenido, y una manera de dominar al pueblo era a través del teatro. ¿Y por qué el teatro y no otra manifestación literaria? Precisamente es el teatro el que nos permite encontrarnos a nosotros mismos a través de las actuaciones y de los personajes que encarnan los actores, cuando ellos nos transmiten con sus sentimientos lo que sufre ese personaje. El teatro en esa época no era tan frecuente y tampoco llamaba mucho el público como lo hacían los desfiles o las procesiones. Entonces estos grandes aristócratas que empezaron a patrocinar a las compañías de teatro y por supuesto a escritores como Lope de Vega y Calderón de la Barca para que hicieran con más frecuencia estas obras. Se dice que las obras, cuando había una presentación de teatro, empezaban a muy tempranas horas de la tarde y se extendían hasta altas horas de la noche. Por lo general se hacían en los corrales o en los patios de las casas o en las plazoletas y el público permanecía de pie. Hay algunos temas del teatro de estos dos grandes escritores, pues era el honor, la religión, que no podía faltar, por supuesto, y el valor al aspecto, a la patria, a la nación. Los personajes, siempre habían tres personajes principales: era el galán, que siempre era un aristócrata o de una buena familia; la dama o damisela, que era una cortesana de una belleza muy fina y refinada; y por lo general estaba el criado del galán, que hacía el papel de gracioso y le encantaba mucho comer. Ese era el papel que él desempeñaba. Ahora hablemos un poco sobre Lope de Vega, que fue el gestor y el que empezó a abrir el campo del teatro en España. Bueno, continuamos nosotros con este diálogo. Vamos ahora a centrarnos un poco de Lope de Vega. Como ustedes saben muy bien, Lope de Vega nació en 1562 y murió en 1635. Y los elementos del teatro que él tuvo fueron muy innovadores para su época, pues él tuvo como ingredientes la reflexión, la serenidad y la perfección. Y algo bastante importante que los estudiosos de Lope de Vega dicen es que él cambió o quitó, mejor, las acciones secundarias y para ingresar más en la psicología de los personajes. Esto es un dato bastante interesante porque de esa manera los actores transmitían todas sus emociones directamente al público y eso conmovía más a los espectadores. Ahora hablemos de su aprendiz, Calderón de la Barca, que nació en 1600 y muere en 1681, y él también hizo una gran innovación al teatro. Él se encargó de hacer mezclas o combinaciones. Él mezcló lo trágico con lo cómico, mezcló personajes aristócratas con personajes del pueblo. También cambió las estrofas, introdujo el baile, o sea, lo puso como más motivación para que la gente también se alegrara y descansara de ciertos elementos o ciertos momentos de la tragedia o de la puesta en escena. Y finalmente dividió el teatro, lo dividió en tres actos que hacen equivalencia al inicio, al nudo y al desenlace. En esta segunda parte vamos a analizar dos fragmentos de estos dos grandes dramaturgos, de Lope de Vega, El Caballero de Olmedo,
Y de Pedro Calderón de la Barca vamos a hablar sobre Segismundo, el monólogo de Segismundo en La vida es un sueño. Amor, no te llame amor el que no te corresponde, pues que no hay materia donde no imprima forma el favor. Naturaleza, en rigor, conservó tantas edades, correspondiendo amistades, que no hay animal perfecto, si no asiste a su concepto la unión de dos voluntades. De los espíritus vivos de unos ojos procedió este amor, que me encendió con fuegos tan excesivos. No me miraron altivos antes, con dulce mudanza me dieron tal confianza, que con poca diferencia, pensando correspondencia, engendra amor, esperanza. Ojos, si ha quedado en vos de la vista el mismo efecto, amor vivirá perfecto, pues fue engendrado de dos. Pero si tú, ciego Dios, diversas flechas tomaste, no te alabes que alcanzaste la victoria que perdiste, si de mí solo naciste, pues imperfecto quedaste. La estructura externa del Caballero de Olmedo está dividida en 3 actos y son pocas acotaciones y sin escenas marcadas, mientras que la estructura interna empieza evocando un suceso de la tarde anterior. Alonso se ha enamorado de Inés y la obra termina evocando 2 sucesos futuros. Los asesinos serán ajusticiados y Alonso seguirá siendo famoso después de muerto. Los 2 primeros actos son más cómicos y alegres. El tercero es trágico. Sin embargo, en los 2 primeros actos ya aparecen presagios del fatal desenlace. La recomendación que hace Lope en su Arte Nuevo es el sentido de guardar la intriga hasta el final, pero aquí en esta obra no se cumple. El público sabe lo que pasará, aunque no sabe por qué. Segismundo es el personaje principal de La vida es un sueño y consta de 70 versos. Esta fue escrita en 1635 y es considerada una de las famosas composiciones literarias del siglo de oro español. Y esta tiene una reflexión muy profunda entre sus líneas, que es la verdadera libertad del hombre, es decir, la libertad de su destino. ¿Será acaso que nosotros los hombres y las mujeres tenemos nuestro destino ya marcado por un designio divino? ¿O tenemos la libertad o el libre albedrío de escoger nuestro propio camino? Eso es lo que nos dice Segismundo a través de sus líneas y a través de esa interpretación y de ese dolor que sufre internamente nuestro personaje. En cuanto a la estructura interna, se distinguen 3 partes, que la primera es Segismundo expresa su zozobra por el cautiverio que sufre. En la segunda, el protagonista compara su prisión con la libertad que gozan los animales y algunos elementos del paisaje. Y la tercera, una última reflexión e interrogación que nos ayuda o que mejor habla con desazón por la falta de libertad. De esta manera hemos recordado y mirado a estos 2 grandes escritores del siglo de oro. Recordar las líneas de Segismundo y del Caballero de Olmedo nos hacen reflexionar acerca del amor, de la muerte, de la vida, del libre albedrío, la libertad que tiene el ser humano. Y el hombre de hoy en día, la mujer moderna, todavía reflexiona sobre estos temas tan importantes. ¿Para qué? Para seguir soñando, para seguir amando y para seguir reflexionando hacia donde nosotros vamos. De esta manera me despido y para que estudiemos un poco más sobre este tema, los invito a que visiten mi Google Site Entre Tinta y Letras. Espero que lo disfruten. Muchas gracias.